¿Qué tal, queridos profetas de silicio? ¿Cómo están ustedes? Seguimos rompiendo paradigmas, seguimos cambiando y buscando nuevos modelos. Y para ver nuevos modelos, no hay nada mejor que acudir a viejos tiempos para entender cómo es el ser humano. Porque un propósito que tiene Profeta de Silicio en este tiempo es entender cómo somos como humanos. En el año 340 de nuestra, perdón, antes de Cristo, no de nuestra era, anterior a esta era, nació Epicuro. Y Epicuro a los 14 años se dedicó a estudiar filosofía. Los papás eran maestros, el papá era maestro, así que estaba rodeado de un ambiente de conocimiento. Y a los 14 años se dedica a buscar más conocimiento. Quería más. Parece que le quedaba chico este planeta, así que fue a buscar más conocimiento. Ejerció un periodo de aprendizaje en cuanto a la filosofía hasta los 18 años. A los 18 años, el gobierno de ese momento le ejercía a los atenienses, él era ateniense, a que se acerque a cumplir su servicio militar y él así lo hizo. Así que tuvo que interrumpir su aprendizaje de filosofía para responder al llamado civil, digamos, ¿no? a lo que se acordaba, se estilaba en esa época. Pero a los 18 años, cuando empezó, pasado unos meses, que había empezado su carrera militar, ocurrió un hecho que le iba a cambiar toda la vida a él y a unos cuantos miles de ciudadanos más, y quizás millones. La muerte de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era quien manejaba toda Macedonia y todos los distintos países que iban conquistando. Y como sabemos, Alejandro el Grande conquistó casi todo. Así que la muerte de Alejandro era un gran caos. Tal es así que Atenas aprovechó y dijo, bueno, en nuestro momento es de liberarnos. Y quisieron liberarse de forma armada, se armaron y se quisieron liberar, pero en unos poquitos días o meses, Macedonia acabó con ellos. Claro, se había muerto Alejandro, pero el reinado de lo que es Macedonia seguía y alguien ocupó su lugar y Macedonia tenía que seguir siendo Macedonia. Así que ahí estaba Alejandro, quien se sentía a los 18 años de edad, quizás, digo yo, quizás, se sentía todo un perdedor, porque las cosas le estaban yendo muy mal a todos los atenienses. Y él estaba incluido en ese grupo de gente. Así es que Alejandro veía que todo estaba cambiando y que la gente tenía que encontrar algún lugar de felicidad, algún sitio de descanso, donde sus vidas fueran realmente felices. Es por eso que él filosofando, porque aunque era muy chico, era filósofo, si eso era lo que lo movía, era filosofar, porque los filósofos tenían un grado muy, muy alto de rebeldía, porque el que es filósofo se dedica a ver todo lo que lo está rodeando en ese momento y empieza a ver falencias, errores, cosas que están mal, cosas que debemos cambiar, esto no sirve, aquello no sirve, esto no nos ayuda. Y el filósofo actúa así, el filósofo actúa así. Ser un profeta es ser un filósofo. Yo también hago lo mismo, veo las cosas que están mal. Y así como se sentiría Alejandro frente a la pérdida de, perdón, Epicuro frente a la pérdida de Alejandro, como un ser humano que no tenía muchas opciones y se sentiría un perdedor, un hombre que se devanaba entre vivir bien o vivir mal, sufrir situaciones ajenas a él, pero que a él lo dominaban, era una gran preocupación para Epicuro. Así que Epicuro se dedicó a encontrar la verdad de esto. Y él armó lo que él entendía como el tetrafármaco. Recordemos que tetra es 4, le encontró 4 razones, 4 sentidos que traerían calma, que traerían paz, que traerían quitar la angustia del dolor, quitar el estrés mental del dolor.
Él encontró estos 4 elementos básicos que el ser humano de esa época tenía que cambiar, erradicar y luchar. Pero ¿saben qué? Hoy, casi 2000 años, no más de 2350 años después, seguimos luchando contra las mismas situaciones y contra los mismos temores. El primer concepto de este tetrafármaco era que no tenemos que tener temor de los dioses. Tenemos que perder los temores de los dioses. Claro, todo el mundo cumplía con ciertos rituales, seguía ciertos dogmas, seguía ciertas normas, y todo lo hacía por no ofender a los dioses, por no maltratar a los dioses, porque los dioses no se enojaran con el hombre y entonces al hombre sí le sucediera todo lo malo. Y rebelde como todo filósofo, Epicuro se dio cuenta que vivimos con un temor quizás desmedido hacia los dioses y no alcanzábamos a ser felices, porque a estos dioses nunca se los agradaba. O sea, siempre había un momento, una razón para que fuéramos infelices. Y estos dioses siempre se enojaban con el hombre. Entonces Epicuro siguió pensando y siguió pensando y siguió pensando. Y dijo, pero ¿cómo es esto? Si hay un Dios que teóricamente entendemos que es todopoderoso, que es omnipresente, que está en todos lados, que es perfecto. ¿Cómo es esto? Tenemos una de las más grandes, de las más altas definiciones con la palabra Dios de un ser. Y este Dios, este ser, está preocupado por nosotros, que somos seres humanos insignificantes ante su grandeza. Pero ¿cómo tiene sentido esto? ¿Qué sentido tiene creer que hay un Dios preocupado por mi situación, preocupado por mi situación de vida y que realmente le esté tratando de cuidarme, protegerme? Y empezó a entender que no tenía lógica. Entonces, en su tetrafármaco, él armó el primer concepto, el primer requisito, la primera quizás razón, es no tengamos temor de los dioses. No tenía sentido para él. Y hoy en día todavía hay gente que tiene temor de, ya no dioses, acá somos cristianos, así que tenemos temor de Dios. Pero lo mismo, tenemos el mismo concepto de un Dios que te puede hacer lo malo si no haces lo correcto. Bien, sigamos andando. Siguió Epicuro trabajando sobre esta idea y dijo, y el segundo temor es la muerte. El segundo concepto entonces es la muerte. No tiene sentido temer a la muerte. ¿Para qué vamos a temerle? Tenemos que entender que la muerte va a llegarnos. Tarde o temprano nos va a llegar. En algún momento nos va a ocurrir. Sería lindo que sea agradable, que no sea desagradable y que no sea dolorosa. Pero, bueno, es la muerte. Y él llegó a este concepto. Si estoy vivo, mi preocupación es la muerte. Cuando estoy vivo, me preocupa la muerte. Y cuando estoy muerto, no me preocupa más la muerte. Entonces dijo, yo me preocupo por la muerte porque estoy vivo. Pero en el momento que muera, ya no me preocupa más ni la vida. Así que, ¿qué sentido tiene preocuparse de antemano por algo que va a suceder? Si va a suceder, ya está, no nos preocupemos. Entendámoslo como una realidad y bebámoslo como una realidad. Qué interesante ahora, en esta famosa pandemia, que para mí es una total mentira y no existe, más allá del concepto y el lugar que vos le des en tu cerebro, entonces así vos la armás, le das forma, le das conceptos valederos a esta pandemia para que se vuelva en tu contra y sí, te podés morir. Claro, si estás frente a una pandemia, claro que sí, te podés morir. Pero realmente fue más lo que nos pudo, el temor a morir, que lo que realmente sucedió en esta pandemia.
La cantidad de muertos que te dicen que existen y que hay y que son por la pandemia no supera en nada la cantidad de muertos que hay todos los años por infinidad de enfermedades comunes como pueden ser la gripe. No lo supera en nada. La gente muere de lo mismo. Digo, murió siempre. Te inflan los números y te quieren asustar, pero realmente eh, estamos asustándonos de un concepto, muerte. Pero la muerte va a llegar. Y cuando llegue ya no te vas a tener que preocupar por nada. Porque vas a pasar a otro estado de vida, en otro plano, y ya está. Ya está, ya llegó. La muerte llegó, dejó de ser ahí un problema en tu cabeza. Entonces, la muerte, quitarle el temor a los dioses, el primer concepto, y quitarle el temor a la muerte es el segundo concepto. El tercer concepto tiene que ver con los placeres. Lo que nos da placer es fácil de conseguir. Ese es el tercer concepto. Es fácil de conseguir lo que nos da placer. Y está bien que Epicuro fue muy maltratado y muy, como siempre, cuando hay alguien que no entiende el concepto, maltrata al concepto y maltrata a la ideología y maltrata a quien lo proclama por no conocerlo. Pero él decía que los placeres sencillos son muy fáciles de complacer. Si vos estás pensando en irte de vacaciones a Italia o en pasear en Cancún, en México, y se te va a complicar el placer. Pero el placer de las cosas cotidianas, comunes y corrientes, como disfrutar de una buena charla con amigos, como pasar tiempo con tus seres queridos, como compartir momentos, alegrías y situaciones sencillas de vida, puede llegar a suplirse muy fácilmente. Entonces él llegó a una conclusión. Los placeres son fáciles de obtener. Ya te repito, un placer coherente, un placer desmedido, no incoherente, sino desmedido, como irte a vacacionar a Cancún, y más vale que te adecues un poquito más a tu realidad de vida. Quizá lo llegues a hacer pronto y está perfecto, ojalá que sea así, pero no tiene que ser un dolor de tu cabeza, tiene que ser algo sencillo de entender y tenés que pensar que los placeres son fáciles de conseguir. Y el cuarto y último concepto es que los dolores son soportables siempre. Este es el tetrafármaco que inventó Epicuro. Pero Epicuro filosofaba y armó esta ideología muy entendida para soportar esos momentos de vida que el pueblo quizás ateniense estaba viviendo. Quizás armó esta teoría cuando se fue a vivir a Colofón, quizás no estaba en Atenas, pero bueno, esos son datos menores. La verdad, la realidad es que como eh, un país en el que él vivía estaba siendo dominado por Macedonia y entendía que todo estaba mal en ese momento, él entendió que había algo que era fácil de soportar, los dolores, porque tenés que armarte de alguna manera para soportar los dolores. Él además sufría de problemas renales. Problemas físicos renales bastante graves parece que tenía, así que él sabía de lo que hablaba. Él no te hablaba, no te inventaba, no pasa nada, no. Él te decía, me duele mucho y estoy, y bueno, pero es fácil de soportar, lo tengo que soportar. ¿Por qué es fácil de soportar? Por esa idea. Lo tengo que soportar, entonces me hago en mi cabeza una idea de que es fácil de soportar. Acá tenemos el tetrafármaco. Mirá qué interesante. No tengas temores de los dioses, no temas a la muerte, date el gusto, date placeres, porque los placeres son fáciles de conseguir y no hay enfermedad a la que no puedas soportar. No hay dolor al que no puedas soportar. Bien, es interesante que estas cosas que causaron tanto a situación en la antigüedad son los dolores que sufrimos hoy en día. Vemos la situación de Argentina, vemos que no hay salida,
Vemos una política que resulta inerte, sin movimiento, ante estas posibilidades de vida, porque no te ofrece caminos para salir adelante la política. Y estamos un poco como Epicuro, estamos con eso de que se le cayó Macedonia con la muerte de Alejandro y ahora había que rearmarse. Y eso habrá sido una gran revuelta, porque incluso en esos tiempos era todo por la dominación física, y así que había países tratando de emerger y había un cuerpo armado tratando de someter a los países que se trataban eh, de, de levantar, de elevar. Así que eso trajo mucha inestabilidad. Pero él encontró estos conceptos. Temores a los dioses, eliminarlos. Yo creo que ese concepto persiste hoy en día. Y habiendo sido un predicador durante más de 28 años de la fe cristiana, que hoy ya no proclamo, no quiero divulgar, no tengo interés en darla a conocer, no quiero que te conviertas por un determinado conocimiento a seguir dogmas y ritos, dogmas y ritos, para así de alguna manera alcanzar ¿cómo es que se dice? Una bendición, algo que te dé una benefacción de un Dios. No me importa ya no me importa. Es más, te estoy invitando a que no creas en Dios. Porque Dios, si existiera un planeta de dioses, estarían tan alejados de nosotros que ni se fijarían, ni se preocuparían por nosotros los humanos. Así que de Dios olvídate, por ahora olvídate. Y de la muerte también olvídate, porque es una realidad, te va a pasar. A vos te guste o no te gustes, te va a pasar. Así que no te preocupes antes de tiempo, déjala que llegue cuando llegue y tomala bien. No te voy a decir que la disfrutes, pero tampoco que te amargues. Y después, bueno, placeres, date gusto para los placeres. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a acusar de darle gusto a tus placeres? Si no estás haciendo nada malo. Porque ya te explico, no hay placeres que sean un placer en sí mismo causando dolor o daño a un tercero. Así que ya está, no tenés que causar daño a terceros. Eso sí yo lo pongo como norma mía, ¿eh? No causar daños a terceros. Esa norma es mía. Y después, bueno, el dolor, soportalo, porque de una o de otra forma vas a tener ese dolor, así que lo vas a tener que soportar. Miren qué fácil es este tetrafármaco que consiguió Epicuro para vivir y que se puede desempeñar desde hace más de 2350 años. Pero nos cuesta entenderlo, Profetas de Silicio, no dejes de suscribirte a este canal, por favor. Mirá que voy creciendo a poquito y a mí me va gustando. Bienvenido a todos los suscriptores, les agradezco porque se van suscribiendo y quédense con este concepto. No hay dolores nuevos, hay dolores viejos y antiguos. Nada más que nosotros, en nuestras cabezas, le damos la posibilidad de existir, de propagarse y de extenderse. Porque si nosotros lo creemos, lo creamos. Así que no lo crees de darle vida, no lo crees más. Y no le creas más para no crearlo más. Disfruta la vida es tuya, es la única que tenés. No te amargues por nada, pasá buenos momentos y disfruta la vida. Ya somos grandes, somos adultos y está todo más que bien. Gracias por escuchar una vez más a Profeta de Silicio. Te invito a investigar más sobre Epicuro, que es bastante interesante todo lo que este hombre proponía como conceptos de vida. Tiene conceptos muy interesantes, muy interesantes y muy llamativos que pueden llegar a despertar un poco de más interés por el conocimiento en vos. Tomate el tetrafármaco que es gratis y es para todo el mundo. Chau, hasta luego.